Yo estoy preocupado porque veo que el negocio hoy día es tensionar y el negocio es bipolar. Los buenos son enfermos de bueno y los malos son terriblemente malos. Frente Amplio vino a reinventar un país que ya estaba inventado. Creyeron que lo más importante era su propio ombligo, que ellos tenían la receta para poder hacer los cambios que según ellos requería nuestro país, donde la verdad del otro o el legítimo otro no existía. Lo que nosotros necesitamos y requerimos como política para poder mejorar la misma es prepararnos y no faltarle el respeto a las personas. Y yo creo que a los políticos no están muy dispuestos a ponerle el pecho a Chile. A la política se llega para servir al país, no se llega para ser servido uno. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy tengo un invitado de lujo, gran amigo, Francisco Undurraga, diputado en ejercicio. Así que además, si usted el 16 de noviembre tiene que votar, para que sepa, mi candidato a diputado en el distrito número 11, sin ningún rodeo, Francisco Undurraga. Bienvenido, querido Pancho. Hola Felipe, ¿cómo estáis? Muy bien, compadre. Gracias por la invitación. Y muy contento de que me acompañe en estas conversaciones que son bien profundas. Es una innovación que estoy haciendo de tener un podcast. Ahora que voy de salida del Congreso, te voy a abandonar. Así he sabido, tristemente. Te voy a abandonar el 11 de marzo, pero bueno, estoy haciendo estas conversaciones que ha sido muy grato porque además me ha permitido conocer más a fondo a personas que quiero, admiro. Tú eres una de ellas. Chanfle. Y quería partir directo al hueso preguntándote, Francisco Undurraga, ¿qué opinas hoy día de la política como la estamos viviendo? Tú que te has dedicado y transitaste de ser un tremendo emprendedor, una persona que vino al mundo privado, que a mí me tocó, tuve el privilegio de que entraste a Evópoli, eres un liderazgo muy potente de Evópoli, fuiste de los primeros líderes importantes que salimos elegidos aquí, primer diputado de Evópoli en este distrito. Así es. ¿Qué le está pasando a Chile? ¿Cómo ves a Chile? ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? A un profesional de la política como usted, que además tiene carácter, ¿cómo ve a su querido Chile al cual le está dedicando en cuerpo y alma su vida y además vas a la reelección? Mira, a ver, yo soy un optimista por naturaleza. Si no fuera optimista, no me podría levantar en las mañanas. Dicho lo anterior, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque veo que el negocio hoy día es tensionar. Y el negocio es bipolar. Los buenos son enfermos de bueno y los malos son terriblemente malos. Yo no creo que las personas seamos así. Yo creo que siempre hay un punto medio en donde nos podemos encontrar, donde podemos aceptarnos. Yo estudié publicidad y soy muy fanático de Humberto Maturana. Y yo he tratado de hacer la política bajo una premisa que el propio Humberto Maturana siempre ha señalado, que es aceptar al otro como un legítimo otro, con las legítimas diferencias que obviamente nosotros tenemos y que cada uno de nosotros que nos están viendo pueden tener hacia mí. Pero eso no hace que uno se descalifique. Yo veo que hoy día la operación Boric en favor de Kast es preparar el camino para que él sea el líder de una oposición tensionada, donde seamos todos atrincherados, que no crucemos la trinchera. Ese es un gran negocio para la izquierda, es un gran negocio para el presidente Boric, en circunstancias que yo, mira, cuando me invitaste tú a meterme a la política, porque hay que decirle a la gente, digamos, que el culpable que yo esté sentado aquí, no por esta invitación a este podcast, sino por haber hecho mis últimos 10 años full time en política, Felipe. Nosotros nos soñábamos un país donde donde todos cupiéramos. Y hoy día parece ser que la política está de moda en que, o al menos eso dice antes de la elección, veremos en la elección, porque a lo mejor todo lo que estoy diciendo no tiene ningún efecto real, y espero que así sea. Hoy día la política y los políticos están buscando, digamos, la bipolaridad. Están buscando a través del populismo, de la frase fácil, de la solución sin compromiso real, no solamente por la doctrina y la ideología, sino además por las recetas bien hechas, sino más bien con los cantos de sirena, de dividirnos entre buenos y malos, pues, entre gente que cree que lo mejor está, entre comillas, en el progresismo,
o la gente que cree que lo mejor está en el dogmatismo. Y si no tenemos mayoría y no nos da lo mismo, nosotros tenemos que ir como el loro contra el tren y ponerle el pecho. Y yo creo que el único pecho que hay que ponerle no es al tren de las ideas o del contumaz, sino que de verdad es ponerle el pecho a Chile. Y yo creo que a los políticos, y hoy día se ha visto en esta campaña, en algunos sectores, que no están muy dispuestos a ponerle el pecho a Chile, sino que están dispuestos a ponerle el pecho a su propio beneficio, al beneficio personal y de su colectivo por sobre el colectivo más importante, que es lo que tú me enseñaste. A la política se llega para servir al país, no se llega para ser servido uno. Pancho, yo creo que para los que nos escuchan, Francisco Undurraga es probablemente de los políticos con más instinto, tiene mucho carácter, es aguantador de la pelota. Todos los que están en el Congreso, ustedes alguna vez le preguntan por Francisco Undurraga, van a encontrar puros elogios. Y yo por lo mismo como líder de Evópolis, yo sé que yo soy uno más de los líderes de Evópolis, pero te pregunto a ti, ¿qué crees tú que hace que a ti te guste estar en Evópolis y no como esos vendetas que hay muchos, que se cambian de partido según la conveniencia? ¿Cuál tú crees que es el elemento diferenciador de Evópolis con el resto de los partidos? Y aquí extiendo la pregunta, ¿cuál crees tú que es la propuesta de futuro que tiene que hacer Evópolis a Chile? A ver, mira, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es, a pesar de ser poco, es el orden, es el compromiso real por el país, es el ser capaces de estar por las ideas correctas en el lugar adecuado, así las mismas ideas no sean populares. Nosotros estuvimos, tú estuviste, y muchos se quedaron en el camino por defender la democracia, por defender al presidente Piñera, por haber tenido dos estupendos ministros en primera fila y varios otros ministros más durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en la época, desde la vuelta a la democracia, para mí más dolorosa, más angustiante, que fue el 18 de octubre, de ahí en adelante. Lo que diferencia a Evópolis es que somos un equipo que nos hemos tratado de preparar constantemente para desde la posición que nos toque, colaborar con las buenas políticas públicas, con lo correcto. Y eso hace que no solamente hayamos defendido al presidente Piñera, sino además a la constitución de este país. No porque tenga cosas malas o cosas buenas, al contrario, yo creo que es una buena constitución, que tiene un problema que después lo podemos conversar, que tiene que ver, digamos, con el sistema político, pero por eso mismo nosotros, y yo en lo particular, incluso me he visto en la obligación de conciencia de tener que votar en contra de acusaciones constitucionales, a pesar de que esas personas eran adversarios políticos míos. Y por cierto, en la próxima vuelta me toque ser gobierno o participar del gobierno que yo espero sea de Evelyn Matei, pero si no llegase hipotéticamente a ser ella, digamos, yo no voy a transar eso. Yo creo que aquí uno tiene que ser capaz de mirar a los ojos a la gente, tiene que ser capaz de no andar justificándose en cosas malas, sino reforzando las cosas buenas. Y eso es lo que me pasa a mí y por qué yo estoy hoy día en Evópolis. Evópolis es una fuerza que llegó a Chile, a nuestra patria, a renovar, oxigenar la política, a proponer nuevas ideas, a proponer con valentía una forma de relacionarse entre los chilenos que tiene que ver con la libertad. Y no hay nada más difícil en la vida que administrar la propia libertad y generar espacios de libertad, incluso para que la gente no vote por uno mismo. En consecuencia a ese principio fundamental de que todos y cada uno de nosotros tenemos el legítimo deber y derecho de desarrollar nuestro propio plan de vida. Yo creo que Evópolis es una muy buena alternativa. Tal como a ti, yo me imagino, nos hubiese encantado ser tan exitosos como otros proyectos políticos en términos de la masividad. Parece ser que hoy día el ser liberal nos vende mucho. Se confunde con lo woke, y la verdad es que yo no creo que tenga que ver con eso, para nada.
De hecho, ahí la pregunta que te hago, ¿por qué crees tú que hay una visión a veces de que Evópoli es un partido más bien dispuesto a transar sus principios, siendo que yo creo que es el partido que lejos ha sido más duro, más firme, más serio, más contundente, donde fuimos los que sacamos la ley de seguridad adelante, fuimos nosotros, no fueron los otros, ley de usurpaciones, robo de madera, Nain Retamal, antiterrorista, puerta giratoria, los que nos opusimos en materia, los más duros en materia económica y los más firmes para defender la economía libre de mercado, las políticas públicas, ese Evópoli, los que están efectivamente a la altura para poder cerrar acuerdos cuando hay que hacerlos, como la reforma de pensiones, porque es mejor para Chile y no nos quedamos en el infantilismo de decirle que no a todo, ese Evópoli. Y de hecho te vi en la franja con mucho protagonismo con una frase que valoro mucho, que es votar Evópoli muchas veces votar contra la corriente. No es estar donde calienta el sol, no es donde están las decisiones más fáciles. Tenemos dos amigos en común, Andrés Molina y Sebastián Álvarez, que perdieron su elección probablemente porque votaron en contra de los retiros. Entonces, ¿cómo le logramos efectivamente darle carácter a esa propuesta? Y de que aquellos que gritan más y que muchas veces no hacen mucho, efectivamente queden en el lugar que tienen que estar. A ver, dos cosas. La primera, y como a mí me gustaría, digamos, que estos reconocimientos los hicieran terceros y no uno mismo sobre su propia gestión. Y yo creo que una de las oportunidades que tenemos los políticos cada 4 años, que ese reconocimiento lo hacen terceros, porque votan y confían en el proyecto, y yo espero que cada día sea más gente que se sume a este proyecto. Yo admiro profundamente a esos dos grandes amigos míos que acabas de mencionar, Andrés Molina, y al actual alcalde de Pucón, porque de verdad se la jugaron por lo que ellos creían que era lo correcto y fueron castigados, entre comillas, por la votación de la gente a los que ellos representaban. Pablo Kast. Bueno, para qué decir Pablo, digamos, en la quinta región cordillera, si lo podemos decir así, distrito 6. Pero lo importante aquí, Felipe, es que nosotros hemos hecho una pega que es consistente y coherente, digamos, no solamente con lo que creemos, sino cómo nos hemos formado para poder llegar a creer aquello. O sea, es una acción política que no solamente tiene un sustento verbal o de votos, sino que tiene un sustrato de compromiso muy profundo con el país. Pero a la política, y también Evópoli, nos falta reflexión. Las leyes que tú acabas de nombrar, varias son de tu propia autoría, son una respuesta liberal a un problema real que tiene la ciudadanía. Nosotros durante este periodo, para precisamente poder provocarle a los ciudadanos espacios de libertad, hemos incluso tenido que renunciar a porciones de libertad para que estas condiciones sucedan. Totalmente. Y desde ese punto de vista creo que nosotros tenemos que tomar más conciencia en Evópoli y tenemos que ser mejores vendedores de lo que estamos haciendo para poder sumar más gente. Aquí no se trata de que nosotros traicionamos ni a los liberales, ni a los conservadores, ni menos a la centro derecha o derecha, digamos. Buscando diálogo, buscando acuerdos, buscando votos para poder tener una ley como Nain Retamal. Porque igual tuvimos que tensar para poder lograr lo que nosotros queríamos, digamos, y tuvimos que aceptar en el otro, como legítimo otro, que tenían parte de razón en lo que estaban haciendo o estaban proponiendo, porque si no, no habríamos llegado a los acuerdos y no habríamos tenido más que los propios votos de Evópoli, ni siquiera los de Chile Vamos. Entonces, mi invitación personal a todos quienes nos escuchan y nos ven, que tiene que ver con la política y con la cosa pública, es que la cosa pública no se hace solo con voluntarismo. No basta con salir a la calle a pedir el voto o lo que estamos haciendo ahora, que es entregando flyer o una frase de radio o esta conversación que me puede servir y me va a servir, digamos, como difusión pero sino lo que nosotros necesitamos y requerimos como política para poder mejorar la misma es prepararnos y no faltarle el respeto a las personas. ¿Qué es lo que
más te ha decepcionado de la política en el último tiempo? El populismo, el facilismo. Tú sabes que a mí la vida, por muy undurraga y entre comillas beneficiado que pudiera ser, la vida me ha costado. Y esto no es una pose, sino que es mi realidad. Yo me demoro más que tú en caminar, por cierto no puedo escalar un cerro, tampoco me puedo tirar en Benji, pero sí soy un tipo, digamos, que se ha acostumbrado a hacer las cosas con disciplina. Y yo creo que a la política le falta eso, le falta, aquí cualquiera viene a cantinflear. De partida las campañas son atroces de mentirosas. La gente te dice que te va a poner un cefán en la esquina, que por ningún motivo te va a poner una cárcel en tu comuna, que cuente con nosotros porque va a poner un puente para cruzar el río o un tendido eléctrico. Puras cosas que son mentiras, que no tienen que ver con la función real de un parlamentario. Pero en eso vamos, ¿quién compite con más? ¿Quién compite con la cosa más estrambótica? Va a llegar alguno que ya sea la presidencial o la parlamentaria se va a traer a decir, no sé, pues, que en 30 años más vamos a llevar un cohete tripulado a la luna y va a ser chileno. Nosotros podemos ayudar a que las cosas sucedan, facilitar en la representación de la gente y acompañando a la misma y presionando para que la autoridad pueda hacer esas cosas, pero no son resortes nuestros. Nosotros nunca hemos votado, por lo menos yo, y yo sé que tú tampoco, ninguna ley que rogue gastos, digamos, sin que venga financiada. Y con la mosca del Ministerio de Hacienda. Los retiros que le hicieron tan mal a este país, que ya lo conversamos de alguna otra forma, donde a mí me escupían, donde a ti te increpaban. ¿Y qué pasó? Se cumplió exactamente lo que nosotros dijimos. Iba a haber más inflación, iba a haber un descalabro económico, voy a generar cesantía, aumento de las tasas de intereses en los créditos hipotecarios. ¿Y quién responde por eso? Nadie responde. Nadie responde. Y los hijos de las personas que nos están viendo, las mismas personas que hoy día nos están viendo y escuchando, el sueño de la casa propia se aplazó 10 años. Eso es inmoral. Y se está haciendo mucha política inmoral, que no tiene que ver con la cosa confesional o la cosa... No, se está haciendo política inmoral porque se le está mintiendo a la ciudadanía. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio vino a reinventar un país que ya estaba inventado primero que nada, liderado por una tropa de mesiánicos que creyeron que lo más importante era su propio ombligo, que ellos tenían la receta para poder hacer los cambios que según ellos requería nuestro país, donde la verdad del otro o el legítimo otro no existía, sino que era la propia verdad. Yo creo que son unos fundamentalistas religiosos, y cuando hablo de religión no estoy hablando, digamos, de la espiritualidad, sino que estoy hablando del fanatismo, digamos, que los ha llevado a gobernar como han gobernado este país, a proponer los desastres que propusieron a este país, desde el 18 de octubre en adelante, por cierto, y como oposición. Fueron una muy mala oposición. Fueron una oposición que no se la jugó por la democracia, fue una oposición que no se la jugó por el respeto, por la libertad individual y colectiva de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Fueron una oposición sorda, fueron una oposición mentirosa. Acuérdate que había gente que decía que en Santiago, en la estación del metro Baqueano, habían centros de tortura. Acusaba al presidente de la República 2 veces para destituirlo. Si bien es cierto, el impeachment existe constitucionalmente, pero claramente el presidente Piñera nunca rompió las reglas constitucionales como para ser acusado de la forma y con la violencia que lo hicieron. No solamente el Frente Amplio, yo sí tengo que reconocerle al mismo que logró embaucar a fuerzas democráticas que incluso lucharon contra la dictadura y se vieron envueltas en esta marea donde el senador Quintana, siendo presidente del Senado, dijo que había que sacar a patadas al presidente Piñera, que poco menos que estaba loco. Chile se pegó una farra muy, muy grande. Sectores más duros de la derecha nos criticaron mucho nosotros por sentarnos a conversar y a buscar acuerdos y soluciones democráticas.
Tú y yo estábamos esa noche hasta las 4 de la mañana en el ex Congreso. Sabemos cómo era la cosa, sabemos que estaba el Partido Comunista afuera, que pedía la cabeza de nosotros. No es que quería que nos fuéramos para la casa sin firmar, sino que querían acciones violentas en contra del Congreso, en contra de los parlamentarios. Y por otro lado también habían sectores termocéfalos de ultraderecha que estaban exactamente en la misma, porque aquí no hemos podido observar y dar cuenta, digamos, que lamentablemente se cumple la razón de la sinrazón de que ambos extremos al final se juntan y por distintos motivos hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo ves el futuro de la izquierda? ¿Crees que se va a imponer la hegemonía de Boric, del Frente Amplio o del Partido Comunista? ¿O va a lograr resucitar el liderazgo del mundo de la izquierda, de la concertación, llámese el Partido Socialista, Socialismo Democrático? Carolina Toá, que desgraciadamente perdió. Carolina Toá fue, más que ella, el socialismo democrático fue muy responsable en esta elección. Fue muy responsable. Irresponsable. ¿Irresponsable? Por supuesto que fue irresponsable. Se tomó con desdén una campaña que no había cómo tomársela con desdén. Se la tomó como que si fuera una campaña de primera vuelta y resulta que no llegaron a la papeleta. El titular... Y nos dejaron con una candidata comunista. Evidente, y el titular del domingo 16 lamentablemente va a ser, fuera del país, 3 de cada 10 en Chile votaron comunistas. Claro. Y eso no solamente le hiere el orgullo democrático del país, sino que afecta la estabilidad económica del mismo. ¿Con qué certeza vienes a invertir aquí cuando el 30% en la teoría, yo estoy seguro que no es así, pero al menos en el último instante, vota comunista? Porque no vota socialdemócrata. No me van a venir a decir a mí que Janet Jara es socialdemócrata o que Gabriel Boric hoy día es el gran socialdemócrata, en circunstancias que su primer tercio de discurso de la cuenta pública, la última que hizo, era vistiéndose como socialdemócrata, pero la campaña de Winter en las primarias era absolutamente, exactamente igual a la del 2017, mesiánica, con un propósito desestabilizador bajo mi punto de vista. Y volviendo al socialismo democrático, yo creo que nosotros desde Chile hemos tomado debida nota para no caer, digamos, en esos cantos de sirena con otros miembros de la derecha en relación a lo que ellos hicieron. Lamentablemente la política no solamente se hace con carácter, como decís tú, sino que además también con convicciones, y yo no veo que los parlamentarios del socialismo democrático estén más cerca del diálogo, sino están más cerca de las actitudes provocadoras, irresponsables, poco democráticas que hemos observado en el Frente Amplio y en el Partido Comunista. ¿Cuándo nace la vocación política de Francisco Undurraga? Bueno, yo llego a la política muy tarde porque yo no fui a la universidad. Yo estudié publicidad, antes había estudiado dirección de televisión, yo me dediqué al mundo del marketing, y típicamente uno entra a la política con los movimientos universitarios. Siempre me gustó, yo vengo de una familia que la política estaba en la mesa, estaba en la conversación diaria, estaba en el día a día. Con mucho compromiso por la cosa pública, si bien es cierto, ninguno de mis parientes, con excepción de uno, fue subsecretario de Educación en la época de Frei, y varios fueron embajadores, unos de carrera y otros políticos, pero nada de la política activa, digamos. ¿Ninguno en la trinchera? Ninguno en la trinchera. Yo cuando con mi hermana Tere nos dedicamos a potenciar en el Pollo La Rosa, yo me asocié al mismo y finalmente después lo vendimos. Tú me hiciste un llamado a mí el 2010 para que participara en el primer gobierno del presidente Piñera el tema de discapacidad cuando tú eres ministro de Desarrollo Social. Y yo te tuve que decir que no. Y yo me juré ahí mismo que yo, si es que existía una segunda oportunidad, me iba a preparar para aquello, digamos, iba a estar listo para poder entrar de lleno a la política. Yo, sin falsa modestia, creo haber sido un tremendo empresario. Llevé un emprendimiento, una empresa de 500 personas, negociación colectiva, sindicato, siendo gerente general de la misma. Una marca que hasta el día de hoy existe, que afortunadamente fue vendida y no porque
por el dinero que nos redituó, sino además por cómo la potenció las personas que la compraron. Y yo dije, a la política voy a entrar sí o sí. Y ahí tú que eres el causante de quizás los mejores años de mi vida. Yo no me arrepiento de ser empresario, nunca me arrepentí de ser gerente, fui gerente de marketing de 2 canales de televisión, de una compañía de seguros de vida. Yo creo que he hecho una buena pega en el mundo privado, también en el emprendimiento y al construir una empresa como fue en Pueblo La Rosa, pero de lo que no me voy a arrepentir nunca en la vida es de estos 10 años, 2 en el partido antes de entrar al Parlamento y de estos 2 periodos parlamentarios. Espero que sea un tercero más y no sé lo que me tocará en la vida para adelante. Yo partí en la vida con una desconfianza absoluta a mi madre de que iba a ser mi futuro por los problemas físicos que yo tenía. Y he hecho de todo, pues. He vendido seguros, he vendido publicidad, he generado marcas, fui vicepresidente de la Cámara de Diputados, presidente a mucha honra de Bópoli, y lo que me toque por delante, la vida no se me va a acabar tampoco, al contrario, va a ser una forma, ya sea en un periodo que yo espero que así sea, y para eso estoy trabajando parlamentario, para volver a reconstruir lo bueno que tiene este país y ser parte y aporte y no ser estorbo de aquello. Y si no, bueno, para adelante que para atrás no cunde ni medio metro. Yo quiero decirles que además te veo muy feliz. Sí, estoy feliz. Eso, desde que antes te conocía, te ubicaba, pero es que esto es como cuando uno... Yo tengo un hermano sacerdote, Miguel, que le tengo mucho cariño, y es un cura feliz. Y hay políticos felices y no tan felices. Y los felices son los que están enamorados del propósito. Y les quiero decir de las personas que yo veo que es mejor para la pelota, en el sentido de ser político, de tomo y lomo, que todos respetan, que es apasionado, que además entiende que, y no le sale incómodo, porque Francisco Undurraga tiene esa virtud de poder liderar proyectos, ser firme, pero al mismo tiempo ser amable. Lo cortés no quita lo valiente. O sea, te quiero decir de verdad, Pancho, que a mí como compañero de ruta tuyo, que somos del mismo partido, es un orgullo que tú puedas ejercer liderazgo como lo estás ejerciendo. O sea, ha sido para mí un regalo, creo que para Chile un regalo, toda la gente del distrito que incluye Las Condes, Loanechea, Vitacura, Peñalolén y La Reina, les quiero decir que tienen un tremendo diputado, del cual yo me siento orgulloso. Yo siempre he dicho que Bópoli, mi gran atributo ha sido rodearme de gente mejor que yo, muy potente, tener un equipo, buenos senadores, buenos ministros, buenos subsecretarios, buena gente de la juventud, buenos parlamentarios. Y me encanta verte contento, me encanta verte como muy natural, como pez en el agua, en el buen sentido del pez en el agua. Y por eso ojalá que, no solamente que ganes, que sigas ojalá mucho tiempo más en política, porque creo que ha sido un aporte tremendo. Y ahí vuelvo a una pregunta más íntima. ¿Cómo te ven tus hijos? Eres papá de tres. Yo conozco a una más que al resto, sí, que es la Laura, que es una seca. Sí, muy seca. Le mando muchos cariños. Una de las fundadoras de Operación Infancia, una mujer tremenda, con un carácter igual o mayor al de su padre, en la versión mejorada de su padre. Puedo decir lo mismo de mi hija, Emelia. Y tu mujer, que es una tremenda mujer. ¿Cómo te ven ellos? ¿Qué ven en el Pancho más íntimo? ¿Están contentos que estés en la política? ¿O han sentido que es un cacho, que para qué se metió en esta cuestión? La política es dura y evidentemente uno arrastra a su familia. Estas no son decisiones, aunque uno cree que son personales. Es algo que los va a perseguir toda la vida, digamos. Para ellos es motivo de orgullo y de desafío. Me increpan mucho por ciertas posiciones que de repente tengo. Pero es normal. Son muy empujadores conmigo. Somos un muy buen grupo familiar, donde nos decimos las cosas de frente, todo ordenado bajo el régimen de Paulina, mi señora, que es, digamos, el motor. También una tremenda emprendedora. Sí, muy, muy buena emprendedora, pero
además es el motor de la familia. Entonces no solamente cocina rico, sino además manda, y manda mucho y bien. Muchos cariños a la Paulina, que es lo Sí, máximo. pues la quiero mucho. Se le murió la mamá hace una semana, así que estamos todavía muy tristes. Me Vamos a imagino. estar tristes mucho tiempo, por cierto. Pero es una gran mujer, Paulina. Y mis dos hijos hombres que están en las puntas, cada uno en sus visiones, digamos, me apoya mucho. Y la Laura es, bueno, además es abogada, entonces, sin ser mi asesora legal, es muy, ¿Hay alguno de los tres que se sienta más Evópolis? yo te diría que los tres son bien evópolis, ¿eh? ¿Así? Porque los tres son muy liberales Ya, y liberales clásicos. ok. Ya, no, ¿Y la no. Paulina? La Paulina es la más dura conmigo en términos de defender las posiciones correctas. Ya, Es el bastón cuando uno tiembla. Uno además tiene una familia, uno viene de una familia bastante conservadora, pues. claro. Entonces, las cosas de repente se estabilizan, pero no, bien, ¿Y tu bien. madre? Que sé que fue Mi muy... madre es puro orgullo, una mujer que está ahora muy preocupada que si vaya a salir o no vaya a salir, Como buena madre. como buena madre, qué va a hacer para adelante lindo, si no sale porque tiene, no ser irresponsable, tiene que planteárselo también. Pero bueno, yo, como la Evelyn, Ella es pues muy no hay notable, segunda. ¿no? ¿Ah? Tu mamá, yo no la conozco tanto, pero es una mujer muy notable tu madre también, Mi ¿no? madre, bueno, mi madre es artista plástica, fue decana de arte de la Finisterra. Ella se dedica al menor de los hermanos del arte, que es que el arte gráfico, el arte del grabado. Ya. Entonces no es, pero ha expuesto mucho en grandes galerías, fuera de Chile también, tiene premios y es reconocida. Pero ella tiene una virtud que yo no tengo. Ella trabaja en silencio. Ella goza mucho del silencio. Y eso es algo muy notable porque es una persona muy reflexiva. ¿Y de dónde nace esta personalidad de Pancho Undurraga de tanto carácter, tan entusiasta, echado para adelante, topón avisa? Bueno, ¿Dónde nace su psicología? ¿De tu papá, tu mamá, de la mezcla de los hermanos? ¿Cómo tú crees que se gestó este personaje que teniendo una discapacidad física severa, de no tener, de nacer sin ninguno de los dos pies, con un solo brazo, ujú. y echarle para adelante, compadre, pero de una fuerza... o sea, ustedes no se imaginen que Pancho Undurraga en el partido dice, oiga, por favor, a mí trátenme con más cuidado. No, Es un bravo, echado para adelante, y era un ejemplo para muchos, Pancho. Porque además, de hecho, tu discapacidad no la andas ni contando ni usando, pero tiene mucha alegría, mucha fuerza, tiene una familia preciosa, eres muy exitoso en lo empresarial y hoy día eres muy exitoso en lo político. ¿De dónde nace, siendo que tu mamá le gusta más el silencio, de dónde nace este Pancho tan bueno para ponerle? es que lo que pasa es que yo nací el año 1965. Yo acabo de cumplir 60 años de vida, no los puedo celebrar porque estaba en la calle repartiendo flyers. Así que me debo y les debo a mis amigos una fiesta de De los 6 60. décadas, pero será para después. Eh, Cuando yo nací fue una sorpresa. No existía la ecografía, ni las mujeres además decían 3 meses después de que estaban esperando guagua, digamos. O sea, tenía que pasar mucho rato para esta confirmación. Mi mamá tuvo un accidente automovilístico durante el primer mes de gestación y le sacaron una radiografía y los rayos X quemaron el feto en la parte derecha. Eh, y mis papás decidieron no encerrarme en el gallinero de la casa de los abuelos, po, sino que, ok, educarme y darme todas las herramientas. Mi papá es un tipo con mucho carácter, muy, muy empujador. Mi mamá, por cierto, también. Ahora, mi mamá era la que me acompañaba en el día a día, las rehabilitaciones. Mi mamá aprendió hasta hacer prótesis. Ella encontraba que esta estaba mal hecha, que había que corregirla acá, dar las proporciones como era artista. Entonces, no, mira, el tronco está muy largo, las patas muy cortas, o parece zancudo, hay que cortar las prótesis. En fin, los dos me acompañaron mucho, mis hermanas también, mis primos hermanos mucho, mucho, mucho. Y bueno, yo empecé a cachar que era diferente cuando entré al colegio. Porque antes estaba en un entorno familiar donde mi abuela se ponía muy nerviosa porque yo andaba a caballo o me tiraba a la piscina y nadaba, cosas que me enseñó a hacer mi padre.
Eh, Nadar no solamente en una piscina, sino también en el mar, obviamente no con resaca, porque si no me ir para adentro y hasta ahí no me iba a llegar, pero en fin, a darme instrumentos, armas para poder comportarme en la vida. A mí la verdad es que como lo que tú dices, no es un tipo que esté tirando las prótesis por delante, a pesar de que estamos conversando de eso en este instante. Yo siempre he luchado para que me vean por mis acciones y no por mis condiciones. Las condiciones, ya sean intelectuales, físicas, de más o menos discapacidad, ¿cierto? O de movilidad, te forman el carácter, te forman la manera de andar por la vida, no de caminar por la calle. Eh, pero si eso no se traduce en buenas obras, si eso no se traduce en ser un mejor papá todos los días, un mejor marido todos los días, eh, un mejor militante o empresario cuando fuera empresario, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, las empresas quiebran no porque al dueño le faltan dos piernas y un brazo, sino que quiebran por ineptitudes de gestión de las personas que las están manejando. No conozco a nadie en impuestos internos que le digan a un Durraga no porque le faltan dos piernas, al contrario. ¿Me entendieron? Y desde ese punto de vista yo creo que es lo que hay que hacer. Y mi padre fue una persona que me exigió mucho, que siempre estuvo preocupado de darme las mejores herramientas para poder salir adelante con una paciencia infinita, igual que mi madre, infinita, porque en la familia, sobre todo en la familia al lado de mi madre, hay un dicho que dice, ¿para qué hacerlo fácil si uno lo puede hacer difícil? Porque siempre nos damos 25 vueltas y 44 tiempos para poder llegar a la conclusión correcta y poder defenderla. Y mi vida, sobre todo, yo te diría que hasta que me casé con la Paulina, siempre fue más bien, ¿para qué hacerlo fácil si lo podía hacer difícil? Equivocándose, cayéndose, corriendo riesgos que a lo mejor no debería haber corrido, pero que siempre vale la pena correrlo. Y yo creo que viví en un país, en una familia que me dio muchas oportunidades, pero también viví en un modelo de sociedad donde incluso la palabra inclusión no existía y no solamente le hicieron mis parientes, sino además le hizo el colegio. Antes de que me aceptaron en un colegio, mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre y mis hijos estuvieron en el mismo colegio, el Colegio San Ignacio, eh, donde además yo tenía que asistir a clases en un tercer piso y iba a clases en un tercer piso. Nadie me dijo, no, este niño hay que ponerlo en una sala especial al lado de la puerta de salida para que no camine mucho. Y claro, yo no hacía gimnasia, no hacía el test de Cooper, digamos, pero hacía abdominales. Bueno, me relajaba un poquito por lo visto, pero nadaba en la piscina del colegio, en fin, me evaluaban de otra forma, pero yo tenía que caminar, no sé, pues, 2 vueltas a la pista de Recortán, en ese entonces era de ceniza, cuando yo terminé el colegio ya fue de Recortán. eh, y así tuve grandes profesores que hicieron algo que tuvo que estar perfecto, porque como fuiste además ministro de Desarrollo Social, que es el tema de la inclusión. Inclusión en la educación cuando no había inclusión en la educación. La primera persona que me contrató cuando era profesional hizo fe en mis capacidades y no se compró un cacho, hizo inclusión laboral, no existiendo ley de inclusión laboral. Claro, me ha costado menos porque era hijo de la Tere y de Pancho, y a lo mejor me conocían, etcétera, etcétera. Pero eso sirve para entrar, pues, pero no sirve para mantenerse. Ni menos para crecer en los ambientes laborales. Entonces, si no hubiera sido por mi padre y por mi madre, y por mis hermanas que también tienen carácter y que también me exigieron mucho, a pesar de ser menores, que yo soy el mayor, no habría llegado, digamos, a la política. ¿Qué rol jugó el cariño en tu vida? Ah, no, el cariño es fundamental, pues. La vida sin cariño no es vida. Eh, no solamente el amor incondicional de la familia, sino el cariño, el afecto. Y el afecto no tiene que ver con andar sobajeando, sino con marcarte, mis amigos, mis mejores amigos. Oye, yo creo que te estás equivocando en esto,
trata mejor a la Paulina, no te encierres tanto en los problemas de la política, sino también ojo con la familia, no descuides a tu madre, que ahora está sola hace ya casi 18 años. En fin, el cariño es un motor fundamental no solamente para la vida individual, sino además para el desarrollo colectivo de las sociedades. Con cariño y respeto uno puede hacer todo. Incluso decirse las barbaridades más grandes, pero con cariño. ¿Tú crees que tus hijos, tu mujer, están orgullosos de ti? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque he tratado de hacer mi vida pública y privada en términos de principio exactamente igual la una de la otra. Yo entré a la política mucho para señalar el camino a mis hijos, como un deber de padre, pero al poco andar me di cuenta que esto era mi vida, digamos. No entré para educar a mis hijos, pero sí para enseñarles que los compromisos son importantes. Que no basta con declarar, no basta con ser el típico Gil que es como el entrenador de estadio de fútbol desde la tribuna o de la galería, que anda ordenando un equipo, pero en el fondo no tiene ningún tipo de injerencia real. ¿Entendés? Que hay que hacer este cambio, o este gallo pase para allá o para acá. No está ahí. ¿Entendés? Entonces, el país le debería importar a más gente. Cuando se me quejan a mí, el Distrito 11 tiene una particularidad que es como ser gerente general de un club de golf, porque todos creen que son tus patrones y todos te dan instrucciones. Y yo creo que lo que nosotros hemos perdido, lamentablemente, es la capacidad de enamorar a más cabros para que se metan en política. Y además, las familias, por una búsqueda normal y natural, cumplen muy bien la preparación de los cabros, pero no les muestran el país, no les muestran la cosa pública, no les muestran lo importante que es tener no solamente un buen país para que gane campeonatos de Copa América, sino que además para que ganemos el mejor campeonato, que es sacar a la gente de la pobreza, que es llevar a la gente a un estado no de superación, sino de proyección que les permita armar su propio plan de vida. Y ahí verán los que quieren llegar al Himalaya, que lleguen al Himalaya, y los que quieren subir el San Cristóbal, que se queden con el San Cristóbal. Si ese no es lo importante, es cómo nosotros somos capaces de presentarle e involucrar a la gente para que no luchen otros por la seguridad del país, sino que luchemos todos por la seguridad del país. Y no es solamente con mejores policías, sino también es con mejor educación, con mejor vivienda, con mejores plazas, como lo que decíamos y que de repente se nos olvida a los propios Evópolis, digamos, con una ciudad justa. Bueno. Te quiero agradecer, Pancho, ya llegamos a la hora, y quiero decirle a todos los que nos escuchan que ojalá de verdad voten por Pancho, porque creo que no van a encontrar, es difícil encontrar un representante mejor que Francisco Undurraga, que además entendió algo que es bien bueno. Esto es lo mismo que los matrimonios. Cuando uno dice, ¿cuándo un matrimonio anda bien? Cuando la pareja se levanta en la mañana y dice, qué feliz estoy de estar con esta mujer al lado. Esta mujer me hace feliz. Y creo que Francisco Undurraga es de las personas que más me ha demostrado el sentido más profundo de la política, que lo hace feliz servir a Chile, que lo hace feliz defender las ideas, que lo hace feliz trabajar en equipo, que está dispuesto a pagar costos, que está dispuesto a defender cosas que a veces son impopulares, porque prefiere dormir tranquilo. Y estoy seguro, Pancho, que tus hijos están orgullosos de ti. Estoy seguro que cuando les preguntan, oye, ¿tú eres hijo de Pancho Undurraga? A tus hijos, a tus dos hijos hombres, y a la Laura que conozco más, se le emocionan los ojos y dice, sí, ese es mi papá. Así a mucha honra. Y estoy seguro que también la Paulina te quiere mucho. Así que yo te felicito, te agradezco. No, yo te agradezco mucho esta invitación. Como compañero de ruta, como compañero de pega. Para mí es un regalo estar rodeado de gente que yo también admiro. Así que ya saben, gracias Pancho Undurraga y nos vemos en una próxima conversación. Nos vemos. Y no me echen la culpa a mí, échensela a Felipe, que es el que me metió en política.